Hoy vamos a hablar sobre contracción muscular. Ok. Bueno, todos sabemos lo que son los músculos. ¿Sí? Los músculos son esta parte, son este tejido que tiene la capacidad de acortar la distancia, modificar su forma acortando la distancia. Y eso lo utiliza el organismo principalmente para cuestiones motrices, para movilizar cosas o estructuras. ¿Sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos de músculos. En términos generales, una fibra muscular, ¿sí? concretamente lo que es los músculos esqueléticos, está compuesto, bueno, este es el maso muscular, ¿sí? Lo que es el músculo, el tejido, está compuesto por fibras. Es lo que comemos en forma de carne. Pues, cuando agarramos un filete, pues vemos que tiene así como fibras. Es más, si toman un pedazo de carne deshebrada, pueden agarrar un hilito, ¿no? Un trozo que se desprende en forma de fibra. Bueno, esas son las fibras musculares. Luego sigue, las fibras están compuestas por miofibrillas. O sea, está compuesta por varias miofibrillas. Cada miofibrilla, en el caso del músculo esquelético, equivale a una célula. Cada miofibrilla, no las fibras. Las fibras es ese trocito de carne que puede separarse del resto del músculo. En el caso de cada fibra, está compuesto por varias miofibrillas. Las miofibrillas son entonces las células. ¿Sí? Y las células musculares, los miocitos, van a estar constituidos, al final son células, y como células ya estamos viendo que las células tienen diferentes componentes. En el caso del músculo esquelético hay una particularidad que es que son multinucleares. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento varias células se fusionaron y entonces hay núcleos a lo largo de toda la fibra, aunque sea una sola célula. Las modificaciones que ocurrieron en el proceso de maduración llevó a varias células a fusionarse, entonces son multinucleares. ¿Por qué es importante que sean multinucleares? Porque en el caso del músculo esquelético, la fibra muscular va de donde se origina el músculo hasta donde se inserta. Es decir, que si nosotros hablamos del bíceps, todos conocemos el bíceps. Bien. Si nosotros vemos el bíceps, que se origina aquí en inserción en el hombro y termina en el codo, ¿sí? Una sola célula, que sería de la fibra, la miofibrilla, tendría toda esta longitud. ¿Sí? O sea, las neuronas no son las únicas células que son bastante alargadas. Entonces, requiere que haya múltiples núcleos a lo largo de toda la fibra, porque finalmente lo que conocemos como sarcómera, que es la unidad funcional, que es esto que está aquí, ¿sí? La sarcómera es la unidad funcional del miocito, está compuesto por proteínas, ¿sí? Son proteínas del citoesqueleto. ¿Sí? Tenemos actina, tenemos miocina y tenemos otras, ahorita vamos a ver. Pero el punto es que si son proteínas, quiere decir que se sintetizan dentro de la célula. Para poderse sintetizar requiere que los genes estén próximos. ¿Sí? Entonces, por esa razón hay tantos núcleos a lo largo de la célula, para que haya posibilidad que el músculo esté regenerando esas proteínas. ¿Sí? Entonces, lo que conocemos como sarcómera es una superespecialización de lo que ya vimos en clases anteriores como citoesqueleto. ¿Sí? ¿Sí? Este es un segmento, ¿sí? Es un segmento de una miofibrilla. Lo que tenemos aquí es, dentro de la miofibrilla vamos a tener una colección de sarcómeros. ¿Sí? O sea, no es una sola línea sarcomérica la que está dentro de la célula, sino que
tiene varias hileras de sarcómeras acomodadas. ¿Sí? Aquí está, este sería uno de los núcleos que está cercano. Y esto que vemos aquí, en forma de recta, así blanquecina, es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico no es lo mismo que el retículo endoplásmico. Se le llama así porque solo está presente en núcleos sintéticos. Y el retículo sarcoplásmico es el almacén del calcio intracelular. Ya habíamos visto cuando vimos citología celular que el calcio se encuentra en mayor concentración ¿dónde? ¿Fuera o dentro de la célula? ¿Ah? Fuera. Afuera. ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo es la contracción del miocardio? Que hay una etapa así de meseta por la entrada masiva de calcio, es decir, tenemos más calcio afuera que dentro de la célula. Sin embargo, como vamos a ver, la contracción muscular, en el caso del músculo esquelético, hago esta distinción porque tiene sus variantes. En el caso del músculo esquelético, la contracción muscular depende mucho del calcio intracelular. Entonces, para no afectar el potencial eléctrico de la célula, el calcio debe permanecer almacenado. Entonces, los almacena en el retículo sarcoplásmico que está por aquí. Esto que está en azul, ¿sí?, es el túbulo T. Ahorita vamos a ver, el túbulo T es una invaginación de la membrana celular del miocito, a través del cual viaja el potencial óseo. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, estos son los túbulos T, que como ven, se meten al interior de la célula y se meten hasta lo más profundo de la célula. Es decir, este es el interior, digamos que es la parte central de esta célula. Y como ven, los túbulos T alcanzan hasta este interior. Es decir, es como si fuera un queso gruyère. Como si el músculo fuera un queso gruyère, solo que los agujeros son más pequeñitos, ¿sí?, pero está comunicado todo el interior. O sea, el exterior se comunica con el interior a través de los túbulos. Bien. Vemos por ahí que hay muchas mitocondrias. El músculo es una célula que tiene muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque requiere mucha energía. Todo el tiempo está requiriendo ATP. Y finalmente esta parte de aquí es una motoneurona, ¿sí? Aquí viene la motoneurona. Esto de aquí es una célula de Schwann, ¿se ven? Cómo se forma la cápsula de mielina. Y esto que viene aquí es donde, en la tarea esta que les dejé sobre acople, excitación, contracción, debieron ver lo que era la placa neuromuscular. La placa neuromuscular, palabra para el glosario. También los componentes son palabra para el glosario: túbulo T, retículo sarcoplásmico, miofibrilla, fibra muscular, sarcómera, ¿sí? ¿Qué más? Motoneurona, ¿qué más? ¿No sé qué? ¿Fibra muscular? Sí. Perdón, en la contracción muscular, el calcio es el que tiene que ver, es el que está dentro de esas células, el que es necesario para la contracción es el que está dentro de la célula, dentro del retículo sarcoplástico. No el de afuera. No el de afuera. Ahorita vamos a ver por qué. Bien. Entonces, ¿ya terminaste de testear? Gracias. Entonces, ¿qué estábamos? Sí. Bien. Vean entonces cómo está la disposición de los sarcómeros. Esto es importante. El músculo va a reclutar, para poder aumentar su fuerza tensil, puede reclutar más sarcómeros, ¿sí? O sea, puede producir más sarcómeros. Cuando eso sucede, en vez de ver aquí 4 filas, podríamos ver, no sé, 6, 8, 16. ¿Eso qué haría? Pues que la célula se hinche, ¿no?, que creciera de tamaño.
A eso le llamamos hipertrofia muscular. Eso es lo que pasa con las personas que se ejercitan mucho, con los fisicoculturistas, por ejemplo, que incrementa su volumen, que se la pasan comiendo que proteína, que atún, no sé, muchas proteínas de origen animal. Es precisamente para que el músculo tenga suficientes proteínas para construir más miofibrillas. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, regresando a lo de la placa neuromuscular. Esto es una especie de sinapsis, solo que la sinapsis se da entre neuronas. ¿Sí? Cuando la sinapsis se da entre una neurona y un músculo se le llama placa neuromuscular. Ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Cierto? Bien, aquí está. Esta es una microfotografía. En la parte de arriba está lo que es el axón y en la parte de abajo está el músculo. Entonces, esto que ven aquí es esta parte que son imaginaciones de la membrana, y funciona básicamente igual que funciona una sinapsis. O sea, vamos a tener, en este caso, en el caso del músculo esquelético, tenemos acetilcolina como el principal neurotransmisor. Entonces vamos a tener vesículas de acetilcolina que son liberadas en el espacio de la placa, y esa acetilcolina alcanza los receptores que se encuentran en la placa neuromuscular. Para esto llega el potencial de acción y para que se liberen las vesículas, ya saben, ¿no? Aquí todavía interviene el calcio extracelular. ¿Sí? Llega el potencial de acción, activa los canales de calcio, el ingreso de calcio permite la liberación del neurotransmisor, el neurotransmisor es liberado al espacio, llega hasta los receptores y eso abre los canales de sodio, son receptores canal de sodio, ¿se acuerdan? Que permite la regeneración del potencial de acción ahora en la membrana del músculo. Ya no estamos en la neurona, ya pasamos al músculo. ¿Sí? Pasan a la que sigue, por favor. Y aquí está. Entonces, el liberado aquí, vamos a tener acetilcolinesterasa que va a degradar el excedente del neurotransmisor y va a ser reincorporado para ser resintetizado. Y buena parte de los neurotransmisores son también recapturados en forma de endocitosis. Pero entonces, como ven aquí, es exactamente igual como se da en las neuronas. ¿Sí? Salvo que ya no tenemos una neurona de este lado, sino el músculo. Bien. Al igual que las neuronas, en el músculo se regenera el potencial de acción y viaja por toda la superficie de la membrana celular. Aquí es donde entra la participación de los túbulos T. Regresa T2, por favor. Para que pierdan de vista cómo son los túbulos T. Entonces, los túbulos T decíamos que son impaginaciones de la membrana. ¿Sí? Son impaginaciones de la membrana que llegan hasta la parte más interior. Esto es importante. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Ahí. No, aquí. Entonces, llega hasta la parte más interior de la célula. Entonces, el potencial de acción, ya hemos visto que el potencial de acción no viaja por el interior de la célula, sino que viaja a través de la membrana. ¿Sí? Por eso es importante estas imaginaciones, porque el túbulo T permite que el potencial de acción se interne hasta la parte más profunda de la célula, y aquí es donde se va a activar un canal tipo L se llama, y a su vez va a activar algo que conocemos como receptor de rianodina, palabra para el glosario. Canal tipo L también palabra para el glosario. Y activado el receptor de rianodina, eso permite la liberación del calcio intracelular. ¿Sí? Desde luego que el retículo sarcoplásmico también tiene una bombita, ¿sí? Una bomba que le permite recapturar el calcio liberado. O sea, pasada la contracción, el calcio tiene que ser recapturado al retículo sarcoplásmico. Entonces, sí. ¿Se libera el calcio? El calcio de los depósitos del retículo sarcoplásmico es liberado al interior de la célula. O sea, no es un calcio que entre desde fuera, sino que es liberado desde el interior. ¿Sí? Entonces,
se libera y con esto es posible la contracción. Ahorita vamos a ver dónde participa el calcio. Bien, decía pues que hay varios tipos de músculos, a saber, ¿sí? Son las características que podemos distinguir en ellos, ¿sí? El patrón que tiene de fibras, si tienen túbulos T, si tienen retículo sarcoplásmico, el tipo de inervación que tienen, si la contracción depende del calcio extracelular o intracelular, si contienen troponinas y cuáles son los ciclos de contracción. Entonces, ahorita vamos a estudiar a detalle, ¿sí? Porque es el que está mejor estudiado, el músculo esquelético, y de ahí vamos a hacer extrapolaciones a los otros tipos musculares. Bien, entonces tenemos básicamente dos tipos de músculo: el músculo estriado y el músculo liso. En el músculo estriado encontramos al músculo esquelético y al músculo cardíaco, ¿sí? El músculo liso se le llama así porque no tiene un patrón estriado como lo tienen el esquelético y el cardíaco. Tenemos túbulos T pequeños en el caso del esquelético y túbulos T grandes en el cardíaco. En el caso liso son rudimentarios o ausentes. El retículo sarcoplástico está bien desarrollado en los músculos estriados y es rudimentario en el liso. La inervación solo es voluntaria para el músculo esquelético y para los otros dos va a ser autónomo, ¿sí? El calcio extracelular no es importante para la contracción en el músculo esquelético porque tiene sus propias reservas de calcio. En el caso de los otros músculos sí es importante porque no tienen bueno, el cardíaco sí tiene ¿cómo se llama? Sí tiene su retículo sarcoplástico desarrollado. ¿Por qué es importante para la contracción? En el caso del músculo cardíaco, si es un músculo estriado, si tiene sus depósitos de calcio, porque, como vamos a ver, ya la próxima clase vamos a ver cardiovascular, cuando veamos, y bueno, ya lo vimos un poco, ¿se acuerdan de esa meseta que se crea en el potencial de acción cardíaco? Es por eso que es importante, porque le permite una propiedad que es que el músculo cardíaco no se puede tetanizar como se tetaniza, ahorita vamos a ver qué es eso, como se tetaniza el músculo estriado, ¿sí? El músculo liso no tiene troponinas y los ciclos de contracción son muy lentos para el músculo liso, ¿sí? Y es porque tiene poco poder de contracción también en relación a los otros tipos musculares. Es decir, los músculos estriados tienen una gran cantidad de miofibrillas, una gran cantidad de sarcómeras, ¿sí? Y son muy rápidas. En cambio, el patrón de las proteínas contractiles del músculo liso es diferente y eso hace que también sea más lento. Bien. Entonces, así es como se ve esquemáticamente, cómo se ve el músculo esquelético, ¿sí? Las fibras decíamos que son multinucleadas y son largas, ¿sí? Son tan largas como es el músculo visto macroscópicamente. En el caso del músculo cardíaco, ahorita vamos a ver más detalle esto, tiene un patrón, ¿cómo se dice? Tiene un tramado, ¿sí? No es, las fibras no son lineales, sino que van creando una especie de red, ¿sí? Trabecular, es un patrón trabecular, palabra para el glossario. ¿Cómo fue? Trabecular. La forma que tiene el músculo cardíaco es así. Forma conexiones transversales, diagonales, por eso da ese patrón como de malla, ¿sí? Y pues es importante porque precisamente eso le permite crear las estructuras en forma de bolsa, ¿sí? Y el músculo liso son pequeñitas células alargadas, forma fusiforme, palabra para el glosario. Esta forma le permite crear también formas como tipo bolsa, pero pues con una fuerza contráctil menor. Ok, esta es una microfotografía del músculo cardíaco.
Vean cómo una sola célula, miren cómo están aquí las uniones. ¿Sí? Y o sea, en vez de tener una fibra larga como el músculo cardíaco, digo, el músculo esquelético, las células son cortitas y vean, es como si fuera una V. ¿Sí? Esta también está así. Entonces, una célula conecta con otras dos. Va formando como una malla, decíamos. Las uniones entre las células, a falta de tener, digo, en el caso del músculo esquelético, el potencial viaja, ¿sí? Viaja sobre toda la superficie y es posible que se meta se internalice el potencial en toda la célula. Como aquí tenemos células separadas, vamos a tener algo que se llama uniones en hendidura o tipo GAP, palabra para el usuario. Esto no lo vimos cuando vimos biología celular, pero sepan que entre las células puede haber diferentes tipos de unión que son las que finalmente permiten el desarrollo de tejidos. ¿Sí? Entonces, esas uniones son proteínas que son como los puentes internacionales, ¿sí? Los que cruzan una frontera, que finalmente cada país tiene su lado, ¿no? Pero el puente pues es de los dos. Así pasa con estas uniones. Son proteínas que atraviesan completamente las membranas de las dos células. Sería interesante saber en el lado de qué célula se construyó ese canal. Pero el punto es de que atraviesan y conectan a las células permitiendo la comunicación de los citoplasmas. Esto es muy importante porque precisamente estas proteínas permiten, se abren, son canales especiales para calcio. ¿Sí? Ese canal permite que cantidades de calcio crucen de un lado a otro de la célula y esa permite que el impulso vaya viajando, se vayan activando las células, no solamente por el impulso que viaja a través de las células, sino también por el calcio que va trasladándose por el interior. Aquí sí hay una comunicación real, célula a célula, ¿sí? Y por el interior de las mismas. ¿Sí? No sé si queda claro. Entonces, este es el músculo cardíaco, el que sigue. El músculo liso, miren, el músculo liso es muy versátil. Digo, los músculos esqueléticos están solamente en los músculos que nos sirven para movernos. El músculo cardíaco está solamente en el corazón. El músculo liso se encuentra en todos los demás órganos que necesiten algún tipo de movilidad. Entonces, los encontramos en arterias, los encontramos en intestino, lo encontramos, les hablaba de la piloerección, ¿sí? Que son los que jalan el cabello, ¿sí? Lo encontramos por ejemplo, los lagrimales, ¿sí? Son las que exprimen las glándulas lagrimales. Cualquier glándula que necesite exprimirse para sacar su contenido tiene un pequeño músculo, ¿sí? Entonces puedes encontrar músculo liso y todos son de inervación autónoma, entonces no tenemos control sobre ello, control consciente. Entonces, también van a tener uniones muy parecidas, tipo GAP, a las que tiene el músculo cardíaco, por donde viaja también el calcio, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, a diferencia del músculo estriado que tiene estos patrones de proteínas lineales, en el caso del músculo liso es como si fuera una red, ¿sí? Es una red que está ya no en forma lineal, sino en forma de malla. Y cuando es como si hubiera pequeños núcleos contráctiles en el centro de cada malla y cuerpos densos. Estas regiones son las que se acortan y cuando eso permite a la célula comprimirse. O sea, más que un acortamiento es una compresión, ¿sí?
Así funciona el músculo liso. La que sigue, por favor. Bien. Esto no está clasificado como músculo en sí mismo. Sin embargo, ya habíamos platicado también que cuando se da la citocinesis durante la mitosis de la célula, se forma un anillo contráctil que es el que finalmente va a separar las células en dos hijas. Bien, ese anillo contráctil tiene características muy parecidas a las de los músculos, ¿sí? Entonces tenemos filamento de actina y pequeños filamentos de miosina 2 que están intercalados entre los filamentos de actina y son los que van acortando el diámetro de la célula y lo van estrangulando hasta que finalmente se puede dividir, ¿sí? Entonces, técnicamente este es otro tipo de músculo, nada más que no está catalogado como tal, pero es un micromúsculo que está presente en todas las células, ¿sí? Así es, ¿no? Aquí en verde está con inmunofluorescencia, está lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Entonces podemos ver a los microtúbulos que son los que forman ¿se acuerdan? El uso cromático. En rojo está lo que son los núcleos y que se convierten. Fíjense cómo se desaparece el núcleo, se forman los cromosomas, ¿sí? Y luego son. Vean cómo esta parte, esto de aquí se alcanza a ver, es el centrosoma. ¿Se acuerdan que el centrosoma se divide en dos también? Y que son los que empiezan realmente a jalar. El de arriba. ¿Se acuerdan cómo el citoesqueleto se ancla a la célula y desde ahí también empieza a jalar? Entonces, esto que se forma aquí al final, que es apenas perceptible, es el micromúsculo del que hablamos. Ok, entonces, esta es la sarcómera. ¿Sí? La sarcómera podemos distinguir varias áreas que son importantes. Básicamente tenemos lo que son filamentos gruesos y filamentos delgados, ¿sí? Filamentos gruesos formados casi exclusivamente con miosina y filamentos delgados, curiosamente, está formado por una proteína. Tenemos actina, tenemos troponina, tropomiosina. Hay un filamento que no se ve en la mayoría de los esquemas, que es muy delgado y que está principalmente sosteniendo, porque pareciera que los filamentos gruesos están como flotando, ¿verdad? En realidad no hay nada flotando en la célula y ya lo hemos visto. Hay una proteína que apenas se describe a veces, está conectando aquí sosteniendo los filamentos gruesos, que es la proteína latitina, que es una especie de resortito. O sea, la proteína es una proteína muy delgadita en forma de resorte que está sosteniendo aquí y es el que se estira cuando la proteína se acorta. ¿Cómo se llama? Titina. Entonces, titina, actina, miosina, tropomiosina, troponina son palabras para el glosario. Bien. Titina, tropomiosina, troponina. Bien, entonces dependiendo de dónde hagamos el corte, porque eso ya se ha visto en el microscopio, dependiendo de dónde, sería un corte longitudinal de la fibra. Si hacemos cortes transversales, depende de dónde caiga el corte, va a ser el patrón que vamos a ver. Si vemos en esta parte de aquí, hacemos el corte, es una región donde solamente hay filamentos gruesos y tienen este patrón hexagonal. De puros filamentos gruesos. Y si nos vamos a la línea, a esta línea aquí, vamos a tener solamente filamentos delgados también en un patrón hexagonal. Aquí es donde tenemos la conjunción de filamentos gruesos y delgados, y lo que encontramos es que los filamentos
gruesos están siempre rodeados de filamentos delgados también en un patrón hexagonal. ¿Sí? Bien, ¿la que sigue, por favor? Entonces podemos distinguir varias regiones. Vamos a tener la banda I, que es la zona donde se unen dos sarcómeras. En la banda I se unen dos sarcómeras y está compuesto solo por filamentos gruesos. Tenemos la zona H, que es donde veíamos que tenemos solamente filamentos gruesos también. Perdón, aquí es un error. Aquí en la banda I es filamentos delgados. Solamente. Sí. La zona H es donde solamente podemos ver filamentos gruesos. La banda A está compuesta, incluye a todo el filamento grueso y también tiene zonas donde hay filamentos gruesos y delgados. ¿Sí? Y la sarcómera, bueno, esa va de línea Z, ese es donde se unen los filamentos delgados. De línea Z a línea Z se le denomina sarcómera. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. ¿En la línea Z es donde se unen los sarcómeros? En la línea Z es donde se unen las sarcómeras. Entonces, el filamento grueso sería así, miren. Habíamos dicho que la miosina es una proteína que está emparentada estructuralmente con otras proteínas motoras, como como la kinesina y la dineína. ¿Sí? Es decir, tienen una parte fibrosa y una parte globular y la parte unidas por un segmento que es móvil. ¿Sí? O sea, tiene cabeza, cuello y cola. Entonces, el filamento grueso está formado por esas colitas de miosina y sobresalen las cabezas. En las cabezas hay dos cosas importantes. En las cabezas de la miosina hay dos cosas importantes. Una es el sitio de unión a actina. Y la otra cosa importante es la región de hidrólisis de ATP. Hay una región de ATPasa. O sea, es donde va a unirse el ATP para hidrolizarse, porque va a ser donde se va a producir la energía para completar el ciclo de contracción. Por otro lado, la miosina, la actina está compuesta, el filamento delgado está compuesto principalmente por actina, que ya habíamos visto que es una proteína globular que va formando una especie de hélice. Me decía yo que se vería como ese cable que se usa para tener ropa, que es de unas de dos fibras, que se va retorciendo, dando una forma helicoidal. Y va a estar rodeado por otras dos proteínas. Una es la tropomiosina, que es una fibra que corre, ¿sí?, adosada como si fuera hagan de cuenta que tienen esa cuerda que ya les platiqué, y alrededor de la soga le enredamos un listón. Entonces, ese listón sería la tropomiosina. La tropomiosina corre, es una proteína también de tipo fibroso. Va corriendo sobre toda la superficie de la actina, y es importante porque lo que hace es cubrir el sitio de unión a miosina. O sea, la miosina tiene un sitio de unión a actina y la actina tiene un sitio de unión a miosina. ¿Sí? Son sitios que se atraen mutuamente, pero en el caso de la actina está cubierto por esa tropomiosina. Y finalmente tenemos cada cierto segmento, tenemos un grupo de troponinas que van a tener una función de bisagra. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Y bueno, eso sería la estructura de los filamentos. ¿Sí? Ahí es la imagen. Es la sarcómera que ya vieron, miren. Esta sería la línea Z. ¿Sí? Aquí están los filamentos gruesos. Vean cómo las cabecitas sobresalen. ¿Sí? Sobresalen y están muy cercanos. O sea, a pesar de que los filamentos se ven separados, lo que son las cabecitas de la miosina se encuentran en proximidad a el filamento delgado de actina. ¿Sí? ¿Sí?
sobre las proteínas musculares. Vamos a tener una actina G monomérica que es, por favor, es esto. Esto es una proteína, digo, una actina G monomérica, o sea, una bolita sola. Se forman primeros dímeros y luego esos dímeros se polimerizan y nos da esta estructura. Bien. Entonces, en presencia de magnesio se polimerizan. ¿Sí? La miosina tiene 15 miembros. Es decir, la miosina tipo 2, que es la que también se sirve para la mitosis, pues corresponde un 55% de la masa muscular, de las proteínas musculares. O sea, es la más abundante, en otras palabras. Es un hexámero, quiere decir que forman se ocupan 6 proteínas para hacer un polímero, es un hexámero, y tiene un par de cadenas pesadas, ya vimos, y 2 cadenas ligeras. En el caso, es digerida por la tripsina. La tripsina es una enzima, es una proteína enzimática de tipo proteolítica, es decir, que puede degradar a otras proteínas. La tripsina la libera también nuestro aparato gastrointestinal para la digestión de proteínas. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Así. Bueno, aquí habla acerca de una digestión sistemática con papaína. Se ha hecho para ver cómo funciona, para separar la fibra y ver cómo funciona. ¿Sí? Tenemos por otro lado el sistema de troponinas. El sistema de troponinas es este sistema que les decía que funciona como bisagra. Lo vamos a ver con más detalle para que lo entiendan. Son 3 tipos: la T, la I y la C. La C es una de las más importantes porque es a la que se le une el calcio. Es el calcio que hemos estado hablando que se resguarda en el retículo sarcoplásmico, se une, cuando es liberado, se une a esta troponina. Y la tropoinosina, bueno, son 2 cadenas, una alfa y una beta, que se fijan a la actina F. ¿Sí? Estas son otras proteínas, ¿sí? Además de las que acabamos de mencionar, son las principales. O sea, actina, miosina, troponina, tropomioxina son las importantes, no las más importantes, son las más conocidas y las que sobresalen. Pero hay otras proteínas que son también importantes, ¿sí? Por un lado tenemos la titina, que es la que les decía que es como resorte, que va a unir a la línea Z. Eso permite que los filamentos gruesos se mantengan en su lugar. La nebulina también está ahí en la zona Z. La alfa-actinina se une se encuentra bien en la línea Z. La desmina, ¿sí? Que está donde están los filamentos de actina, ¿sí? Y bueno, estas son sus funciones. La distrofina es muy interesante porque, fíjense bien, la distrofina ancla lo que es el sarcómero, lo ancla al plasmalema. ¿Sí? Permite que, en otras palabras, permite que las sarcómeras se encuentren, así como están alineadas, bueno, todas participan en la alineación de las sarcómeras, pero esta permite que permanezcan bien alineadas, ¿sí? Permanezcan bien alineadas y bien ancladas a la célula. Es decir, necesita estar unida la sarcómera a la membrana de la célula para que cuando se contraigan las sarcómeras, pues se contraiga la membrana celular, se contraiga toda la célula. Imagínense que estuvieran sueltas las sarcómeras dentro de la célula, que estuvieran flotando, y que cuando se contrajeran, pues se contrae adentro, pero no modificara la superficie de la célula. Pues, ¿qué pasa? Que el músculo no se contrae, ¿cierto? Bueno, esto es importante porque hay una enfermedad monogénica, fíjense, es una de estas enfermedades raras, monogénicas, donde una mutación puntual
O sea, en el cambio de un solo aminoácido nada más. En el cambio de una sola base es suficiente para una mutación en una sola base nos puede dar como resultado la aparición de un codón de término. ¿Se acuerdan cuando platicábamos eso? De que si aparece un codón de término, la proteína va a ser más corta de lo que debería, ¿sí? Y eso pues nos modifica la estructura y finalmente la función de la proteína. Bien, en el caso de la distrofina, cuando esto sucede, o sea, la mutación en una sola base nos produce todo este problema, nos produce un problema general. Y esto, de hecho, el nombre de distrofina se le puso así porque se descubrió que era la responsable del problema. Se produce una enfermedad conocida como distrofia muscular, palabra para el usuario. En particular la distrofia muscular de Duchenne. Duchenne. Entonces, lo que sucede con estas personas es que la distrofina que produce no tiene la función, pues, porque puede estar incompleta, no ancla la sarcómera a la célula, y eso produce que los músculos no se contraigan. Entonces, son personas que a muy temprana edad pueden comenzar a caminar, pero a muy temprana edad van perdiendo capacidades motrices. Es muy difícil que estas personas alcancen la mayoría de edad. A veces sí lo logran. De hecho, yo conocí una persona que sí había alcanzado la mayoría de edad, pero mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque se van deteriorando cada vez más hasta el punto de que todos los músculos dejan de funcionar. También el cardíaco, todos. Sí, también. Pero principalmente ataca al músculo esqueleto. Principalmente. Y bueno, tienen muchos problemas respiratorios. Como les digo, con el paso de los años empieza a deteriorarse cada vez más. ¿Sí? Entonces, este es un esquema de cómo luciría la miosina. Entonces tiene sus cabecitas, tiene su cuello y tiene su cola. ¿Sí? Esta es la parte móvil, esto es lo que se mueve. Esto sirve para formar el hexámero del que hablábamos. O sea, se juntan 6 moléculas y ya tenemos un polímero de 6. Y lo que queda sobresaliendo son las cabecitas. ¿Sí? ¿Okay? Esto es lo que decía el experimento de esta degradación se hace con papaína. Con ello, bueno, pudieron separar la cabecita de la cola. Bueno, tenemos también 2 tipos de miosina, la 1 y la 2. ¿Sí? Okay. Aquí tenemos otra representación. Está la colita, están los cuellos, ¿sí? Y están las cabezas. Decía yo que en la cabeza tenemos básicamente dos sitios que son importantes. El primero es el sitio de una actina y el segundo es el sitio de hidrólisis para ATP. Aquí es donde se une el ATP y donde es hidrolizado para la liberación de energía. ¿Sí? Tienes otro esquema. Aquí está esto sería parte de la cola, aquí está el cuello, ¿sí? Aquí está la cabeza, aquí está el sitio de unión actina, es como si fuera una pequeña piscina donde se va a agarrar. Y por acá tenemos el bolsillo para ATP, que es la zona de hidrólisis que es la que hablamos. Bien. Entonces, cuando la miosina se une a ATP, esta es una fotografía, bueno, filmación, lo que hacen es tomar varias fotografías y ya los unen. Cuando le agregan ATP a la solución donde está produce ese efecto, ¿sí? Entonces, con eso se comprueba que esa es la parte motriz de la proteína. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces vamos a tener nuestro filamento grueso rodeado por filamentos delgados. Decía yo que la actina tiene un sitio de unión para miosina y la miosina tiene un sitio de unión para actina.
y que esos sitios se atraen, ¿sí? O sea, están dispuestos para que se puedan atraer, se atraen de forma automática. Bien. Entonces, pero que normalmente lo que ocurre es que está cubierto por la tropomiosina. ¿Sí? La tropomiosina está cubriendo los sitios de unión activa, entonces cuando están en proximidad, si no está descubierto, no se une. En cuanto ese sitio se descubre, entonces automáticamente se forma lo que llamamos puente cruzado. La unión de la actina, de la cabeza de actina o de los sitios de unión de actina y miosina correspondientes, ¿sí? Hacen que se flexione la cabecita de miosina y crea un puente entre el filamento grueso y el delgado, y a esa formación le llamamos como puente cruzado. El puente cruzado es el primer paso para la contracción, no es la contracción, porque solamente permite la tensión del músculo, es decir, va a crear la fuerza de unión entre los filamentos y eso produce tensión en el músculo, pero todavía no es la contracción. La contracción es cuando se da el acortamiento y eso es involucra otros procesos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Les decía yo entonces que el filamento de actina va a estar recubierto por este listón que es la tropomiosina que está cubriendo los sitios de unión a miosina, ¿sí? El actina. Bien. Y que decíamos que cada vuelta, cada cierta distancia, hay un complejo de troponinas. Este complejo de troponinas está dispuesto en forma de bisagra. O sea, tenemos 3 troponinas. Decíamos que era la T, la I y la C. ¿Sí? T, I y C. Y este complejo va a sufrir un cambio de conformación en presencia de calcio. ¿Sí? Ahí está bien. Entonces, lo que hace el conjunto de troponinas es que cuando el calcio se une, ¿sí? Tiene 2 sitios de unión a calcio, entonces llegan 2 átomos de calcio, se unen. Cuando este se une, produce un cambio de conformación que literalmente pliega, arrastra, jala, como quieran entender, jala a la tropomiosina, ¿sí? Y eso permite la exposición del ¿cómo se llama? Del sitio de unión, ¿sí? O sea, la hace de celestina. ¿El calcio es el que hace, es el que jala? ¿Es el calcio el que jala? El calcio se une a la troponina C. Ajá. Y eso permite el cambio de conformación del complejo. El cambio de conformación del complejo hace que se retire a la tropomiosina y libera o expone, mejor dicho, expone los sitios de unión, ¿sí? El sitio de una miosina, y eso hace que automáticamente se unan. Les digo, funciona como celestina porque si existe esa atracción entre los sitios de unión, o sea, ellos quieren estar juntos, pero la tropomiosina es como el papá celoso que no los deja. Entonces, el complejo de troponinas funciona como la alcahueta, por eso les digo que es como la celestina que va a permitir que los que se gustan se unan. ¿Qué son? ¿Pero se juntan las dos o nada más una es arrastrada? Aquí sucede algo. Lo que sucede es de que la cabeza de miosina es flexible, ¿sí? El filamento de actina está fijo, no se mueve. Entonces, pero como la cabeza de miosina sí es flexible, entonces es la que va a hacer este movimiento, entonces se produce el puente cruzado en ese momento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, decía yo que el retículo sarcoplásmico va a almacenar el calcio. Cuando viene el impulso eléctrico que se generó en la placa neuromuscular, viaja hasta el interior del túbulo T y
activa los receptores de guanina. Y al hacer esto, se libera el calcio, ¿sí? Entonces la troponina C liga 4 calcios, ¿sí? Interactúa con la troponina I y con la troponina T, y eso modifica decíamos, la estructura para jalar a la troponicina. Bien. Tenemos un canal liberador de calcio en el retículo sarcoplástico, que es el receptor de guanina, ya vimos. Tiene dos isoformas, que son esas dos. ¿Sí? Ok. Bien, esta es una vista, la que habían visto es una vista longitudinal. Sería una vista transversal del otro esquema. ¿Sí? Entonces, vean cómo en la actina decíamos que son dímeros que se van polimerizando. Entonces tenemos ahí los dos. Este es el complejo de troponinas y esta es la troponicina. La troponicina, que ya vimos que es un como listón, está cubriendo el sitio de unión a miosina. Vean dónde está el sitio de unión. La cabecita de miosina, bueno, imagínense que están así. Y están así como en escalera. Entonces, en todo momento hay una cabeza de miosina que está en proximidad al filamento de actina, en varias regiones. Entonces, cuando viene el calcio y modifica la estructura de las tropomiozinas, retiran a las tropomiozinas y eso expone el sitio y se forma automáticamente el puente. Entonces, la formación del puente no requiere de ATP. Se requiere ATP en otros dos momentos, ahorita vamos a ver. Bien. Entonces, estos son los eventos que nos llevan a la contracción muscular. La primera es la descarga de la motoneurona, ¿sí? O sea, lo que es el acople, excitación, contracción. La liberación del neurotransmisor. El aumento de la conductancia de sodio y potasio, no es otra cosa que el potencial de acción que viaja por la membrana. ¿Sí? La propagación de a los túbulos T, la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, la fijación del calcio a la troponina C y la formación de los puentes cruzados. ¿Sí? Pero todavía no llegamos a la contracción. ¿Sí? O sea, los puros regresan. ¿Por qué? Porque la formación del puente cruzado solamente es formar la tensión entre los filamentos, dentro de la sarcómera. Pero para darle el acortamiento se ocupa un golpe de brazo, que le llamamos. ¿Sí? O sea, ya está formado el puente cruzado, ahora se ocupa que haga esto. Y este movimiento del cuello de la miosina es el que produce el acortamiento. ¿Sí? ¿Sí? Profe, entonces eso pasa cada vez que lo hacemos así. Todas y cada una de las veces. Ah, ya ves. Entonces, para relajar el músculo, o sea, para que se libere todos los puentes cruzados, vamos a requerir primero que el calcio sea bombeado al retículo sarcoplástico. Ya vimos que hay unas bombitas dentro en la superficie de los retículos que permiten que el calcio regrese. ¿Sí? Liberado el calcio, guardado el calcio, se libera el calcio de la troponicina, ¿sí? Para que eso otra vez se vuelve la troponicina, vuelve a su lugar, entonces separa a la actina y la miosina, y eso rompe el puente cruzado, entonces todo vuelve a su lugar. Me gustó mucho rollo, la que sigue. Ok, sí, es que eso es mismo explicado. Bien, lo que va a pasar es esto, miren. Vamos a tener, esto es donde va interviniendo el ATP. ¿Sí? Entonces, vamos a tener ADP más miosina. ¿Sí? ADP más miosina. O sea, el ADP más miosina es porque la miosina ya ven que tiene el sitio de hidrólisis ATP. Bueno, la hidrólisis ATP
permite la liberación del puente cruzado. ¿Sí? Permite la liberación del puente cruzado y que la miosina vuelva a su lugar. Después, cuando tenemos a la actina y a la miosina, vamos a requerir ATP. Hay un esquema que está más arriba, aquí se entiende mejor. Bien. Entonces, comenzamos con un puente cruzado que acaba de ser liberado por por el ATP. ¿Sí? Entonces ya tenemos ATP más fosfato orgánico. Entonces aquí ya tenemos el puente liberado. Cuando se vuelve a dar, ¿sí? Cuando se vuelve a dar el sitio de unión y se forma un nuevo complejo, vamos a ocupar ADP para que se ponga en posición el puente y vamos a necesitar otro ATP para hacer el golpe de brazo que les decía. Es decir, lo importante aquí es que primero se forma el puente, como ya describimos, y se ocupa de otro ATP para dar el golpe de brazo que permita el acortamiento de la fibra. Bueno, ahí está donde se forman los puentes cruzados, ¿sí? Y lo que sigue ahí es de que estos van a empezar a interactuar y van a empezar como a jalar. Es decir, no lo hacen de manera simultánea, sino dependiendo. Ya vimos que los filamentos delgados se encuentran dispuestos de forma hexagonal. Es decir, hay otros 4, 2 de este lado y 2 del otro lado, filamentos delgados rodeando el filamento grueso. ¿Sí? En algún momento van a estar todos en contacto formando estos puentes cruzados, y esos puentes cruzados se van haciendo y deshaciendo, y eso va permitiendo que la sarcómera se vaya recortando. Creo que por ahí hay una animación donde se entiende bien. Bueno. Ahí está la tropomiosina, ¿sí? Llega el calcio de la troponina. Vean cómo se liberan los sitios de unión. Vean cómo no todos los sitios se necesitan, sino se necesita donde se encuentra el más próximo. El más próximo sitio de unión es el que forma el puente cruzado. ¿Sí? ¿Cuál está? Otra vez. Entonces, un ATP para la modificación estructural. ¿Sí? Participan enzimas como la CPK y la creatinina. ¿Sí? Salud. El magnesio también se necesita para liberar el puente cruzado. Entonces vean cómo primero se da la unión y hasta después se da el golpe de brazo, que el golpe de brazo es el que permite el acortamiento. ¿Sigue? Bueno, aquí vean todos los componentes, veamos ahorita porque luego viene la animación. El que está así en forma de bolitas es la hélice de actina. Vemos a las miosinas, la tropomiosina es el listoncito azul. Este es el complejo de troponinas, que vemos que es como bisagra. El ATP, este es el ATP hidrolizado, el calcio y el magnesio. Entonces, es un poquito rápido, pero se alcanzan a distinguir los eventos. Vean cómo las troponinas cómo se modifican cuando se les une el calcio. El calcio que está, el ATP es el verde que se hidroliza. ¿Sí? El magnesio llega para ayudar a la liberación de la miosina. ¿Sí? Vean cómo
se da aquí el acortamiento. No se alcanza a ver muy bien, pero se ve como si fueran arañitas así que están haciendo esto. O sea, es como si el filamento grueso escalara sobre los filamentos delgados haciendo esto, ¿sí? Cuando se escala esto. Cuando se produce el golpe de brazo es cuando se da el acortamiento. Un solo golpe de brazo de una miosina no produce el acortamiento, sino la suma de todos ellos. Y aquí vamos con esto. La sarcómera, aquí está sumamente amplificado, pero tiene unos pocos nanómetros de distancia, ¿sí? Entonces el acortamiento es de pocos nanómetros realmente, pero súmelo nanómetro a nanómetro a lo largo de todo el músculo, nos dan unos pocos centímetros al final, o sea, pero que si lo vemos en nanómetros, pues son un montón, ¿sí? ¿Sí? Ahí es como se produce el acortamiento. El acortamiento hace que esta zona pues casi desaparezca, ¿no? Esa banda. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo la quinesina y la adeneína se desplazaba sobre el microtúbulo? ¿Sí? Como si estuviera caminando. Bueno, el movimiento que hace la miosina, no sobre el microtúbulo, sino sobre el filamento de actina, es muy similar. Entonces, nada más que acá, en vez de ir dando por separado los pasos, los va dando, es como si fuera brincando, con los pies unidos, ¿sí? Y lo va haciendo sobre el filamento de actina. Entonces, el acortamiento va a desarrollar tensión que se puede cuantificar ya en cuestión de medidas físicas, ¿sí? Produce tensión que se traduce en trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener cuando hablamos del acortamiento de la fibra, vamos a tener dos tipos de tensión. La que va a ser tipo isométrica, y la isométrica, ¿sí?, no se modifica la distancia, solamente es una buena colección de puentes cruzados y un acortamiento muy pequeño. O sea, prácticamente se mantiene la distancia de las sarcómeras, pero produciendo tensión. Esa es la contracción isométrica. Contracción isométrica, palabra para el glossario. Y vamos a tener la que es isotónica. La isotónica es cuando ya se produce el acortamiento como tal, ¿sí? La isométrica tiene la particularidad de ser más duradera, se puede mantener la tensión durante mucho más tiempo. La contracción isotónica, aunque es muy fuerte también, produce se puede sostener durante menos tiempo. Un ejemplo de cómo funciona esta tensión isométrica es los músculos de la espalda. Los músculos de la espalda que nos mantienen erguidos. A menos de que hagas, por ejemplo, que arquees la espalda lo suficiente, estos músculos nos permanecen unidos sin modificar demasiado su longitud, ¿sí? En una postura normal, ¿no? En el caso de la contracción isométrica, por ejemplo, la que se da en el bíceps, ¿sí? Se produce un acortamiento ahí, el isotónica, ¿sí? Bien. Entonces, el músculo, al igual que la neurona, son células que son excitables, o sea, tienen un comportamiento similar a las neuronas. Al ser excitables, se puede inducir la contracción, o sea, se puede inducir un falso potencial de acción con ayuda de impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estimular a la célula para que se vaya contrayendo. Es lo que hacen los terapistas físicos. Por parte de las terapias estas, para revitalizar los músculos se utilizan los toques eléctricos. El músculo esquelético tiene la particularidad de reclutar, ¿sí? Si algo requiere
suficiente fuerza para, se necesita mucha fuerza para realizar un trabajo, el músculo tiene la capacidad de ir reclutando fibras, ¿sí?, para poder resolver ese trabajo. Entonces, la fuerza de contracción se puede ir incrementando por este reclutamiento, ¿sí? Hay un fenómeno que ocurre en el músculo esquelético que cuando el reclutamiento es demasiado y el estímulo persiste, va a llegar un momento en que se va a quedar en ese estado, o sea, se va a quedar contraído, ¿sí? Y a ese fenómeno le conocemos como tetania, tétanos, palabra para el usuario. La tetanización o tetania del músculo es cuando el reclutamiento es el máximo reclutamiento, pero que lleva un fenómeno de parálisis. Puede llevar un fenómeno de contractura muscular también. Platicábamos cuando vimos sinapsis, veíamos que, por ejemplo, a las SNARE se une la toxina tetánica, se puede unir, y eso hace que permanezcan las vesículas más tiempo. O sea, se une a las vesículas que liberan el neurotransmisor, y eso no permite, hace que se libere la mayor parte del neurotransmisor, y la segunda es que no se recapture por endocitosis. Entonces eso hace que el músculo permanezca excitado más tiempo y puede llevar este fenómeno. Es el fenómeno que ocurre en la enfermedad producida por la bacteria esta del tétanos, ¿sí? Entonces, en el tétanos hay una contractura masiva de todos los músculos. Les decía que hay un fenómeno llamado trismus que hace que no puedan abrir la boca, ¿sí? Este arqueamiento es precisamente porque los músculos que normalmente no realizan una contracción isotónica, o sea, los músculos acá de la espalda, que son los isométricos, pues se contraigan y entonces sí se produce el arqueamiento, ¿sí? Esta posición de las manos es precisamente por esa contractura. Y bueno, la gente se muere de eso. O se moría, gracias a las vacunas, nadie se muere ya de eso, o muy pocos. Maestro, y cuando a veces te tiras y que te quedan los Te quedas tieso, los de los que vienen feos. Bueno, habría que ver por qué es el motivo, pero podemos tener casos de contracturas musculares. O sea, cuando por ejemplo están haciendo ejercicio y no calentaron lo suficiente. El calentar implica el estiramiento y la adecuación de los músculos que tengan suficiente oxigenación para que y tengan suficiente elasticidad para realizar ese ejercicio. Cuando eso no ocurre, el músculo se lesiona y entra en contractura, ¿sí? Cuando lo que puede ocurrir después de la tetania, lo que ocurre normalmente, en la enfermedad esta no, porque la toxina está evitando que los músculos puedan retornar a su estado normal. Hay un fenómeno que ocurre después de la tetania, que es la fatiga, es decir, cuando el músculo agota sus recursos, entonces viene la fatiga, ¿sí? Entonces pueden estar, por ejemplo, haciendo, si alguien ha ido al gimnasio después de hacer muchas repeticiones, ya cuando quieres levantar algo que podías levantar al inicio de la sesión, ni de chiste, ¿no? Y es más, ni siquiera, o sea, tratan de levantar y hasta se les abre la mano, ¿no? Que no la pueden sostener. Eso es debido a la fatiga, y eso es porque el músculo ya consumió todos los recursos que tiene. Bueno, no todos, pero sí los necesarios para hacer eso que quieren hacer. Entonces, estos son los fenómenos. Tenemos fatiga muscular y tenemos los calambres son precisamente, pueden ser por varias razones. Una, porque no calentaste lo suficiente, y otras porque también aparecen a la falta de algún recurso, algún ion, por ejemplo. Por eso también es importante estarse hidratando. ¿Sigue? Bien. Por otro lado, cuando hablamos del maso muscular, ¿sí?, vamos a tener dos fases. Vamos a tener lo que es la fase de contracción concéntrica. En la contracción concéntrica se le llama así porque la contracción se concentra
valga la redundancia, en el centro del músculo, y eso hace que esa parte aumente. Es lo que hace que se levante el peso. Esto que debería levantarse. Esa parte que se forma la bolita es precisamente porque se concentra la contracción en la parte central de la fibra, ¿sí? Y eso principalmente permite movimientos de flexión. Por otro lado, cuando se da un movimiento de extensión, fíjense bien, los músculos trabajan por pares, ¿sí? Tenemos por pares y por antagonismo, para hacerlo más sencillo, más claro. El bíceps es el antagónico del tríceps, ¿sí? Es decir, cuando yo extiendo el brazo, está funcionando el tríceps. Eso que está por ahí. Cuando yo flexiono el brazo, ¿sí? Entra el bíceps y el tríceps se relaja. Entonces se requiere que estos músculos antagónicos se alternen, ¿sí? Y esa alternancia permite pues, el movimiento de flexión. Sin embargo, la relajación no es, si por ejemplo, si la extremidad está sometida a una carga, es decir, como en este caso, que está levantando la pesa, al momento de ir extendiendo, ¿sí? Aunque se tiene que relajar el bíceps para que entre en función el tríceps, ¿sí? Esta relajación, si está sometido a tensión, no le conviene. O sea, si se relajara completamente, pasaría esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué requiere? Bueno, que la relajación sea parcial, que mantenga cierta tensión. Y a esa tensión le vamos a llamar contracción excéntrica, ¿sí? Porque ya ahora la tensión del músculo ya no se centra en el centro del músculo, sino que se distribuye. Y eso permite mantener la tensión sin afectar el trabajo del músculo antagónico. ¿De acuerdo? Así, creo que ya vamos a terminar. Dice, en el músculo esquelético y cardíaco, pues la actina es la que está regulando ahí la contracción por todo este tipo de completos que tiene. En el músculo liso, la participación de la miosina es más activa. Depende en los dos casos de los niveles de ATP y en reposo la troponina ahí evita, decíamos, la unión de la actina y la miosina. ¿Sí? Bien, ¿sí? Ya con esto terminamos. ¿Preguntas hasta aquí?